Una vez más, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional en el que compartimos la palabra del Señor y tratamos de aplicarla a nuestras circunstancias diarias en el camino de la fe. Muchas veces atravesamos momentos duros, difíciles, de oscuridad, de incertidumbre, de miedo, de dudas. Y todo esto forma parte del designio de Dios. Esto forma parte de su obra con nosotros, de su disciplina, de su acción en nuestras vidas. En Marcos capítulo 6 leemos el versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Calmaos, soy yo, no tengáis miedo». Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados, porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Es interesante que nuestro Señor ordenó a sus discípulos que se adelantaran, que cruzaran el mar, el lago, y para llegar a la otra parte. Y él se había quedado orando. Él había ordenado a sus discípulos que hicieran tal cosa, aunque claro está, había un propósito, por supuesto. El viento era contrario, la oscuridad era grande, no eran capaces de llegar allí, pero ellos estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había ordenado. Y esto es porque había un propósito en lo que estaba sucediendo. La adversidad había llegado a ellos, el viento era contrario, Jesús no estaba entre ellos y esto les causaba bastante desconcierto. Pero por si fuera poco, después Jesús aparece a ellos viendo que no podían, se acerca a ellos caminando sobre las aguas y ellos aún más se asustan, tienen miedo, creyendo que es un fantasma, porque ¿quién iba a pensar que Jesús iba a poder caminar sobre las aguas? Nadie nunca había hecho tal cosa. Y por lo tanto, ellos que no habían entendido lo de los panes y los peces, no habían entendido quién es Jesús, su poder sobre toda cosa, su poder divino, como aquel que cabalga sobre las alas del viento, como dice, que hace de los carros, que hace de las nubes sus carros de batalla, como dicen los salmos. No sabían delante de quién estaban, no eran conscientes de ello, no habían creído, todavía su fe no estaba madura, sí habían creído, pero no a la profundidad de confiar por completo en Jesús. Pero allí estaba el Señor para mostrarles su poder y mostrarles su amor y hacerles crecer en la fe. Las dificultades que tú y yo podamos pasar en esta vida no son obra directa del diablo, aunque puede que esté involucrado en alguna de estas cosas, puede que Dios mismo lo utilice como una herramienta, como un siervo, aunque Él no lo quiera, por supuesto. Las dificultades que estamos pasando no son una casualidad, una desgracia, un infortunio, una mala suerte. Las dificultades que estamos afrontando, el viento contrario y los problemas que podamos tener, no son tampoco directamente causa, no tienen por qué serlo, de que estamos viviendo en un pecado y por lo tanto Dios nos está castigando por ellos. Hay muchas cosas que suceden en la vida, es decir, todas ellas, Dios las ordena con un propósito.
con el propósito de mostrar su gloria y de hacernos crecer en la fe, para que podamos confiar en Él verdaderamente y nuestros corazones, nuestras mentes no estén endurecidas y nuestras mentes embotadas, nuestros corazones no sean insensibles a quien es el Señor Jesucristo. Toda aflicción, toda tribulación, todo sufrimiento es una ocasión de revelación. Es una manera que el Señor utiliza para revelarnos quién es Él y cuán grande es su poder, y que Él nos ha llamado a no vivir en temor. Por eso les dice: soy yo, no tengáis miedo, calmaos. Porque en medio de las dificultades nada va a pasar sin su permiso. Ni un cabello de nuestra cabeza va a caer, pero además no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la prueba la salida para poder soportar. Y el apóstol Pablo dice que aún cuando ellos pensaban que su vida se terminaba, perdimos la esperanza de conservar la vida, dice en 2 de Corintios capítulo 1. Dice: pero Dios nos salvó, Dios nos libró y nos librará. Nunca vio el apóstol Pablo tan de cerca el poder maravilloso de Cristo, el poder maravilloso de Dios cuidándoles, que cuando ellos perdieron toda esperanza de conservar la vida en aquellas aflicciones que les sobrevinieron. Y así funciona, así es. Todo tiene un propósito, y ese propósito es siempre bueno delante de Dios. Puede que sea para hacernos despertar de nuestro letargo espiritual, puede que sea para probar nuestra obediencia y fe, porque la fe siempre produce obediencia. Puede ser para que nos demos cuenta de la dureza de nuestros corazones y de nuestras mentes embotadas todavía porque no entendemos o tenemos dudas acerca del poder y de la gloria y de la majestad de nuestro Señor Jesucristo y de su soberanía absoluta sobre toda cosa, sobre todo ser, sobre toda la creación. Puede ser por distintos motivos, pero todos son benéficos, todos son para nuestro bien y todos son un instrumento por el cual Cristo quiere acercarse a nosotros y entrar en nuestra barca. Pues de eso se trata. De eso se trata, de aprovechar los momentos que está pasando para pedir a Jesucristo que se acerque a nosotros y venga, porque Él, que ordena todas las cosas, Él está en control de todas las cosas, Él sabe todo lo que está pasando, y al igual que Jesús desde la montaña oraba y también les veía cómo estaban, en qué situación estaban, y vino a su socorro, pues así también Cristo lo hará en medio de las dificultades que estés atravesando. Pero si cuando tú entiendes que todo lo que está pasando es para que un bien para tu vida, que es algo para nuestro bien, entonces eso le quita un poco de hierro al asunto, por decirlo de algún modo. Eso le quita un poco de dolor a nuestras dificultades, porque sabemos que el Señor nunca nos va a abandonar. Sabemos que Él no va a negar sus promesas. Sabemos que Él no se va a exceder en su trato con nosotros, aunque a veces nos parezca adverso y nos parezca excesivo y nos parezca, digamos, hasta brutal. No, nuestro Señor tiene control absoluto de todas y cada una de nuestras circunstancias, de todas y cada una de las cosas. Y aún, aunque estemos sufriendo por nuestra propia metedura de pata, pues aún aunque estemos sufriendo porque realmente nos hemos metido en un lío y ha sido nuestra carnalidad y nuestra incredulidad y nuestro orgullo y nuestros pecados quienes nos han metido en ese lío, aún en medio de todo eso, siempre podemos clamar a Cristo. Siempre podemos esperar que Él venga a rescatarnos, porque nada agrada más a nuestro Señor que venir a salvar. Ese es su nombre, es su oficio, es su vocación, es su pasión. Salvar a los pecadores. Salvó a Pedro cuando él dejó de mirarle y dudó y empezó a contemplar el viento y las olas y dejó de caminar sobre las aguas para ir a Jesús, y entonces se hundió, pero lo salvó. La regañó, pero le salvó. Y así sucede siempre cuando clamamos a Él. Él es el Salvador que viene a salvar. Y si nosotros clamamos a Él con fe,
en medio de nuestras adversidades, en medio de la oscuridad, en medio del viento contrario, en medio de las dificultades, Él va a venir a salvarnos. Y mucho más lo hará cuando lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por Él y para la gloria de Él. Cuando lo que estamos haciendo tiene que ver con su voluntad. Como hicieron los discípulos, recibieron la orden de Jesús y entonces ellos la ejecutaron. Pero en medio de esa orden vino también esa adversidad. Por supuesto, no debemos pensar que si estamos haciendo lo que Dios quiere, todo va a ser maravillosamente feliz y dichoso. Claro que no. La palabra de Dios entera y también la experiencia de tantos y tantos cristianos que a lo largo de los siglos han sufrido precisamente más por ser más obedientes, pues nos demuestra que eso es así. Y esto es así porque la fe funciona en la adversidad. La fe se manifiesta en los momentos de prueba y tentación. La fe se forja y la fe se purifica con el fuego del dolor y de las dificultades. Y es por esto, por lo que el Señor Jesús manifiesta su poder en medio de las dificultades también, para que ellos puedan perfilar su fe, para que su fe pueda afilarse y ser exactamente aquello que debería ser para el bien de ellos, primeramente para el bien nuestro, y también, por supuesto, para la gloria de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por esto dice aquí que ellos no habían entendido, y Jesús, en esta prueba que les da otra vez, les hace ver que todavía necesitan aprender a confiar en Él y saber que todo está en sus manos. Y por lo tanto, si Él ha dicho que van a cruzar, cruzarán. Cuando entró Jesús en la barca, el viento se calmó y pudieron llegar entonces a su destino y seguir adelante con su ministerio. Cuando acaba el propósito de la prueba, pues se acaba el dolor y la dificultad, porque ese es el objetivo exacto. Es como una medicina que deja de ser inoculada a la persona porque ya está bien de salud. Pues de la misma manera sucede con la medicina de Dios, que aunque a veces sea jarabe de palo para nosotros y nos parezca amarga y, digamos, desagradable, pero tiene su propósito y tiene también su fin, tiene también su final, cuando consigue traernos a la salud espiritual, como antes hemos mencionado. Es por eso, amigos, hermanos, que no debemos perder la esperanza y también que debemos seguir esperando a que nuestro Señor Jesucristo venga a rescatarnos aún de lo peor que estamos viviendo, aún en el pozo más profundo en el que podamos estar. Pero debemos seguir esperando y confiando y clamando porque nuestro Señor vendrá a rescatarnos. Eso siempre lo quiere Él. Porque al final tú sabes que Él te ama. Bueno, vamos a orar a Dios para pedir entonces su bendición y, cómo no, para darle las gracias porque Él camina sobre las aguas y lo que haga falta para venir a nuestro encuentro. Señor, gracias. Gracias porque nunca nos abandonas y aun cuando te obedecemos y viene la adversidad, sabemos bien que todas las cosas a los que aman a Dios cooperan para bien y son para nuestro bien. Así que, Señor, gracias porque tu poder y gloria se ven aún más claros en la oscuridad más profunda, en la tempestad más grande. Ahí se ve tu poder, tu amor, tu presencia. Sé tú entonces con cada uno de los que está sufriendo hoy y ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a esperar de ti todas las cosas, porque aún cuando todo está más oscuro es cuando ya pronto viene el sol que eres tú, tu gracia, tu amor y tu compasión por nosotros. Perdónanos por nuestra incredulidad y dureza de corazón y ayúdanos a creer. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a encontrarnos en la voluntad de nuestro Señor el día de mañana. Hasta pronto.